Resolvamos el siguiente problema que tiene que ver con cinemática de rotación y es un problema que nos enviaron por las redes sociales. Dice, mediante un torno de engranajes se está procediendo a levantar un auto de 1.200 kilogramos de modo como se indica en la imagen. El coche está a 5 metros sobre la superficie del agua y en ese instante se rompen los engranajes del torno y el coche cae desde el reposo. Durante la caída del coche no hay deslizamiento entre la cuerda sin masa, la polea y el tambor. El momento de inercia del tambor del torno es 320 kilogramos metros cuadrados, el de la polea es de 4 kilogramos metros cuadrados y nos dan los radios del tambor que es 0.8 y el de la polea que es 0.3 metros. Y nos piden calcular la velocidad con que el coche golpea la superficie del agua. Bueno, jóvenes, nosotros lo que tenemos que iniciar, buscar para poder determinar esa velocidad final, la cual, esa velocidad final va a ser igual a que a la raíz de 2h por aceleración. Esa es, así se va a determinar esa velocidad. Y fíjense que nos falta la aceleración porque la altura la tenemos que es de 5 metros. Más luego, pues explicamos de dónde sale este modelo, que ustedes ya pues deben tener ideas sobre eso. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre para el torno o el tambor del torno, la polea y luego el auto. Entonces vamos con el torno. Fíjense, aquí tenemos la aceleración angular en ese sentido. Tenemos la tensión 1, tenemos el peso que apunta hacia abajo y por lo tanto podemos decir que el torque en el centro de masa es igual al momento de inercia del torno por la aceleración angular del torno. Pero también ese torque se puede expresar como la tensión por el radio del torno. Y aquí tenemos una igualdad. Aquí despejamos T1 y RT pasa a dividir a esta expresión. Que nos queda así. Esto se llama ecuación 1. ¿Qué pasa ahora con la polea? Pues la misma situación. Tenemos T1, entonces tendremos una T1 que apunta en ese sentido. Tendremos una T2 que apunta hacia donde está el auto y tendremos el peso de la polea, al cual no se va a tener en cuenta, porque vamos a trabajar con sumatoria de torque en el centro de masa. Y esta es la aceleración angular en este sentido también. Hacemos lo mismo, la sumatoria de torque en el centro de masa va a ser igual al momento de inercia ahora de la polea por su aceleración. Aquí cuando hacemos torque en este punto tendremos, fíjense, sería T2 por radio positivo menos T1 por radio. Entonces podemos sacar factor como un radio y nos quedaría entonces T2 menos T1 por radio y va a ser igual a esta expresión. Listo. Aquí por su aceleración, ¿no? Pues aquí despejamos T2 menos T1 y esto va a ser igual a esta expresión sobre el radio de la polea. A esto lo llamamos ecuación 2. Finalmente, para el auto tenemos T2 que apunta hacia arriba, tenemos el peso que apunta hacia abajo. Voy aquí para que lo puedan observar. Voy a borrar aquí. Miren, aquí está el peso. Y esas son las únicas dos fuerzas que actúan. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, tendremos en este sentido positivo, masa-gravedad menos T2 va a ser igual a masa por aceleración, ¿cierto? Porque aquí tendremos la aceleración que es la que vamos a buscar. T2 pasa a este lado, vamos a despejarlo, y masa aceleración pasa al otro lado. Entonces nos queda T2 va a ser igual a masa gravedad menos masa aceleración. Esto lo llamo ecuación 3. Con estas 1, 2 y 3, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2 y la ecuación 3 también en la ecuación 2. Entonces nos quedaría así. Fíjense que este 2, entonces sería esta expresión, menos T1, que es esto, es igual a esta expresión. Fíjense que aquí ya le he colocado el subíndice del momento de inercia, porque este es el momento de inercia de ¿qué? Del torno, ¿cierto? Entonces aquí el momento de inercia del torno por la aceleración angular del torno, aquí el momento de inercia de la polea por la aceleración angular de la polea, para que lo tengamos claro. Fíjense una cosa,
Si analizamos esto, pues nos faltaría la aceleración. No nos da el problema, pero tenemos aquí un as sobre la manga que decimos que la aceleración tangencial no es más que la aceleración angular por radio, y al despejar esa aceleración el radio pasa a dividir. Entonces esta expresión la vamos a reemplazar aquí y aquí. Entonces nos quedaría entonces masa gravedad va a ser igual a esta expresión, ¿no? Entonces donde está la aceleración angular de la polea, entonces aquí colocamos la A, ¿cierto?, de aceleración, y R iría aquí en el denominador. Entonces nos queda el momento de inercia de la polea por la aceleración entre el radio de la polea al cuadrado, porque este pasa aquí abajo. Pasamos esta expresión hacia el otro lado, nos queda más aceleración, y luego este, que también está negativo, pasa a positivo y le aplica el mismo concepto a este, es decir, el momento de inercia del torno por la aceleración entre el radio del torno al cuadrado. Ahora sí, tenemos aceleración como un factor común, ¿sí? Y lo que quede al quitar la aceleración, pues pasa a dividir esta expresión. Entonces nos quedaría así: masa gravedad en el numerador, y debajo quedaría de esta manera. ¿Por qué? Porque hemos quitado aceleración. Aquí al quitar la aceleración, fíjense que nos queda más. Entonces he colocado primero esta expresión, luego esta y finalmente esta, sin la aceleración. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos valores, muchachos. Masa 1200, gravedad 9.8, el momento de inercia del tambor 320 sobre el radio, que es 0.8 al cuadrado, más la inercia del torno, entre 0.3 al cuadrado, ¿cierto? Este es el de la polea, perdón, de la polea, más 1200, es decir, nos da 6.74 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Fíjense aquí, 320 va con 0.8, ¿sí? Y 4 va con 0.3, para que tengamos eso en cuenta, ¿no? Ahora sí, vamos con el modelo que yo decía Recordemos que por cinemática 2 veces aceleración por distancia es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Esta se cancela, dice que en reposo, cae desde el reposo, no hay velocidad inicial. Al sacarle raíz a esta expresión nos da velocidad final, y al sacarle raíz acá nos queda de esta manera. Luego reemplazamos valores, muchachos, y lo más difícil, calcular esto. ¿Y eso nos da cuánto? 8.21 metros sobre segundo. Esa es la velocidad con la que este auto cae aquí, ¿cierto? Toca el agua. Chicos, finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.